el enfoque es a esa parte, a la parte financiera, a conocer exactamente cuál es nuestra ganancia, cuál es nuestro costo, cómo podemos vender, toda esa parte. Perfecto, Conrado, listo. Entonces empecemos. Tú tienes una información inicial que nos quieres compartir y ya después yo te paso las preguntas que nos están haciendo por aquí por el chat para que las contestemos, ¿te parece? Perfecto. Bueno, yo preparé algo muy sencillo. Digamos que lo definí como tips para emprendedores, tips financieros para emprendedores. No sé, Alejandra, si me dejas compartir la pantalla. Sí, claro, ahí la puedes compartir. A ver, aquí. Escritorio. No sé qué hice. Quitaste la cámara, creo. La pantalla, ventana de la aplicación. No sé dónde tengo la presentación. Aquí, ¿la ven? No, en este momento no la vemos. Bueno, por lo menos yo no la veo. Ya. Listo. ¿Ahí la vemos? Sí, así, ahí sí. Perfecto. Bueno, entonces hay tips, digamos, para emprendedores de todo tipo. O sea, si yo voy a emprender, tengo que conocer acerca de muchos temas. Legales, fiscales, ambientales, pero pues vamos a orientarnos a los financieros. El primero, y creo que parece obvio, pero hay gente que quiere emprender y le dice uno cuánta plata tiene, y no tengo nada, pero mi papá me va a prestar, o mi abuela me va a prestar, o mi mamá me regala. Entonces, siempre, en mi época le hablábamos de plante, o sea, hay que tener un plante cuando uno va a montar un negocio, hay que ahorrar. Si yo estoy trabajando en una empresa, empiezo a ahorrar más de lo que ahorraba antes si me quiero independizar. Lo que llaman en algunos sectores el tener la llanta de repuesto inflada. Entonces, hay que tener dinero ahorrado para poder empezar un negocio. Después de esto, cuando pensamos, digamos, emprender, pues yo no quise poner un tema que es muy técnico y es hacer un plan de negocios, porque pues ese es global. Como lo oriento a la parte financiera, entonces es realizar un flujo de caja. Ese flujo de caja tiene que incluir los gastos iniciales, la inversión de maquinaria si tengo que hacer, digamos, los inventarios iniciales, las materias primas, la mano de obra que tengo que ponerle a mi producto, el desarrollo de muestras. O sea, hay una cantidad de cosas que hay que hacer antes de que se cree un producto o que se diseñe un servicio. Entonces, hay que hacer un flujo de caja sumando todos estos gastos, inclusive algunos meses en los que no tendremos ventas, porque pues finalmente usted tiene su negocio montado, ya tiene su producto, tiene la gente informada, pero no le compran. Ese tiempo usted tiene que tenerlo presupuestado. Y fuera de tener en gastos, perdón, en el presupuesto, en el flujo de caja, todo eso, les recomiendo tener uno adicional, como un 10% para imprevistos, porque uno no sabe las cosas que pueden pasar. Este es el concepto un poquito desconocido, pero es lo que nos pasa casi siempre. Digamos, si tú tienes un sueldo y estás ganando tu dinero, pasa que a ti te pagan el 15, pero tienes que pagar el arriendo antes del 5. Entonces, tienes la plata, no te la pagan, pero tú ya tienes que pagar. Entonces, ¿qué hacer? Muchas veces no tenemos el recurso ni alguien que nos preste por esos 4 o 5 días ese dinero. Yo he vivido muchas veces en las plantas con los trabajadores, los operarios, y esto lo vemos cada día. El 14 hay prestamistas en las plantas de trabajadores que le prestan a una persona 15 para 20. ¿Qué quiere decir? Yo le doy 15,000 pesos hoy y mañana usted me paga 20. Eso es un abuso absoluto, pero es el que aprovecha el efecto tijera, el prestamista, y el que es víctima, la persona que ya no tiene la plata, no tiene ni los pasajes, y la otra persona pues aprovecha esa necesidad. Lo mismo pasa en las empresas. Usted va y el efecto tijera lo cubrimos los empresarios con el banco. El banco le dice, claro, sobregírese, no se preocupe. Pero resulta que la tasa de interés del sobregiro es la tasa de usura, es la mayor tasa. Entonces pasa mucho con los emprendedores, que tenemos inventarios, nos deben plata, pero no nos pagan y nosotros sí tenemos que pagarle al proveedor.
Esto es frecuente, creo que Aleja y todos los emprendedores lo tienen. Yo tengo la plata en mi bolsillo, no hágale que la plata yo la pongo. Entonces tenemos mezcla de la plata o del dinero que es nuestro, lo mezclamos con el de la empresa. Y es muy peligroso porque finalmente a veces pues no sabemos cuánto es lo que nos hemos ganado. Si la plata cae en nuestros bolsillos, posiblemente nos la gastamos, o al revés, la empresa es la que está gastando más dinero del que puede ganar, entonces resultamos que tenemos déficit todos los días, no sabemos exactamente si el negocio es rentable o no, y es muy complicado a futuro desenredarlo, porque puedo tener un negocio que no me está dando utilidad, yo mantengo plata en los bolsillos y resulta que esa plata no es del negocio, sino que es de otra actividad que yo realizo. Entonces suele engañar a los emprendedores cuando no tienen separados los dineros. Es lógico que a veces el negocio necesita dinero, entonces lo tomas como un préstamo, lo anotas como que se lo debes del negocio, se lo debes a fulanito que es el dueño, y así puedes, digamos, tener orden en las cuentas. Comprende que el tiempo significa dinero, es claro. Hay quienes dicen, no, yo voy a emprender, yo no quiero tener jefe, a mí no me gusta que me digan qué hacer, yo trabajo mucho. Pues señores, si ustedes van a emprender, les cuento que el emprendedor trabaja el doble y no le pagan horas extras. El emprendedor no puede quejarse porque no haya quien quejarse si no tiene jefe. El tiempo hay que aprovecharlo muy bien, hay que hacer un plan de trabajo, hay que tener agenda, hay que organizar las actividades. Si tengo que pagar a los proveedores, tengo que hacerlo el día que corresponde, porque si me paso de esa fecha, pues voy a tener intereses de mora o no me van a despachar la mercancía. Si no le pago a mis trabajadores, los trabajadores no van a trabajar, ellos dicen, no, si no me pagan no voy. O sea, si yo no organizo mis actividades, si no tengo un buen manejo del tiempo, es muy posible que la empresa no salga adelante, porque el tiempo se vuelve el valor más, digamos, más representativo en el negocio. Si no tengo el tiempo suficiente, no puedo hacer los despachos. Si no tengo tiempo suficiente, no puedo producir. Hay clientes que piden el producto y lo necesitan es para allá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tiempo. Esto lo veo todos los días, los emprendedores trabajan y trabajan y trabajan y le pagan a la señora que les hace el aseo, le pagan al mensajero, le pagan al señor que les cuida, pero ellos no. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto le está dando el negocio? No, yo me gano, el negocio está dando 1 millón de utilidad y resulta que el dueño no está ganando nada. ¿Qué pasa? El negocio está mal costeado. Si yo no estoy incluyendo el trabajo que hace el dueño, que es directivo, que es mercaderista, que es mensajero, que limpia la oficina, mejor dicho, que hace 10 o 12 labores, pues estoy cometiendo una grave injusticia porque no le estoy pagando al mejor trabajador de la empresa. Entonces es muy importante cuando ustedes hagan sus presupuestos, cuando hagan su flujo de caja, incluyan el salario de ustedes. Obviamente no se van a poner el super salario porque pues las empresas empiezan pequeñas, las utilidades dependen de los volúmenes de ventas y no siempre estamos vendiendo un gran volumen desde el comienzo, pero pónganse un salario, puede ser una base o una digamos, una cifra variable dependiendo de esa utilidad que aparece antes de pagarse, un porcentaje interesante, pero que ustedes sientan compensado su trabajo. Porque son muchos los emprendedores que después de 1 o 2 años de trabajo salen cansados, decepcionados y dicen, yo no vuelvo a emprender, no me gané ni un peso, perdí 2 años de trabajo y la verdad es muy frustrante. Esa persona muy posiblemente no vuelve a intentarlo. Esta parte es muy importante. Yo me encuentro emprendedores que me dicen, bueno, ¿cuántos impuestos tengo que pagar? Y yo le digo, pero ¿qué? ¿Cuánto vendes? No, no vendo nada. Ah, bueno, pero está bien que nos preocupemos por el pago de los impuestos, pero si todavía no estoy vendiendo, si no tengo avisos, si no tengo local, pues todavía no necesito hacerlo. Pero es muy importante que nos enteremos de qué obligaciones tenemos con diferentes entidades. Por ejemplo, las tributarias ya sabemos que son los pagos de impuestos, con el municipio se paga industria y comercio,
Con otra parte del municipio se paga industria y comercio, que es como en cada ciudad. Si, por ejemplo, mi producto afecta al medio ambiente, tengo que cumplir unos requisitos. Si tengo un restaurante, hay unos requisitos de sanidad. Tengo que hacerle unos exámenes a los empleados que manipulan alimentos. O sea, hay una cantidad de obligaciones con todas las entidades públicas que hay que tener en cuenta. No todas hay que cumplirlas desde el principio, pero si yo no estoy enterado de cuáles obligaciones tengo, de qué tengo que cumplir, muy posiblemente, y con mucho dolor, he visto también cómo cierran establecimientos porque no cumplen una norma tan simple como el espacio público, o no cumplen una norma tan simple como, digamos, la parte de sanidad en un restaurante. Entonces, es muy importante, o por ejemplo, los que importan o exportan, hay registros internacionales o hay, digamos, entidades de sanidad internacionales que exigen unos certificados. Esos certificados hay que sacarlos. En alimentos, por ejemplo, y en cosas de sanidad, el registro INVIMA es muy importante. Entonces, hay que enterarse de nuestro producto, qué obligaciones tiene en el medio para estar bien preparados. Esto, hay emprendedores que lo hacen muy bien, otros no tanto. Dice, organiza y monetaria desde el principio tu información financiera. Hay gente muy juiciosa, así sea en un cuaderno, anotan todo lo que sucede. Compré una silla, compré una mesa, compré un computador, compré papel de impresora, compré insumos para mi primer producto, hice unas pruebas en mi casa y me gasté tales o cuales insumos. Todo lo anotan, las cantidades y los precios. Eso es muy importante, porque al final de esa organización, de esas anotaciones, es donde vienen las fórmulas, es donde vienen los sistemas de costeo, es donde vienen, digamos, la posibilidad de analizar cuánto me puedo ganar en un producto que estoy ofreciendo al público. Si yo no tomo esas primeras notas, pues a veces va a quedar información inconclusa, no vamos a ver, y en el momento que lo empecemos a notar y si empezamos a estudiar los márgenes y los costos, de pronto nos vamos a dar cuenta que estamos perdiendo dinero. Entonces, tengan mucho cuidado. También en mi experiencia he conocido emprendedores que venden y venden y venden y yo les pregunto, ¿y usted que vende tanto, por qué no se le ve la utilidad? Cuando va uno a buscar la información, resulta que no anotan, lo llevan en la cabeza, eso más o menos lo que llamamos al bulto, llevan el costo y no hay unos costos que ellos no detectan tan fácilmente, que los llamamos muchas veces costos ocultos, no lo registran, eso ahí más o menos sale y están perdiendo dinero. Entonces es muy importante, así sea en un cuaderno. Hoy por hoy casi todos tenemos una hoja de Excel, pero si no, en un cuaderno, en una hoja de anotaciones organizada, podemos tener toda esta información. Tengan mucho cuidado con la delegación. Hay gente que dice, no, yo monté mi empresa, pero yo tengo allá un gerente y yo tengo alguien que despacha y tengo el contador que es el que paga los impuestos y tengo la señora que va todos los días, ella tiene la llave y ella abre, ella cierra y todo el mundo perfecto. Pues, señores, como el negocio es de ustedes, ustedes pueden delegar todas las funciones, pero la responsabilidad es de ustedes. Si la empresa vende un producto malo, el responsable es el dueño. Si la empresa vende un producto que no cumple las especificaciones, el responsable es el dueño. Si usted, por ejemplo, tiene que pagar unos impuestos y su contador no los paga, el responsable es el dueño. O sea, la responsabilidad jamás la deleguen. Deleguen funciones y como ustedes no van a entregar la responsabilidad, pues obviamente tienen que estar pendientes. Entonces, revisen lo que hace cada uno de sus colaboradores si los tienen. Si ustedes, por ejemplo, le entregan a alguien una tarea para que la realice, asegúrense de que quedó bien hecha. O sea, hagan todo lo necesario para mantener el control de la empresa, porque uno siente que le tienen que ayudar, pero le pueden ayudar en todo, menos en la responsabilidad. La responsabilidad es exclusivamente del dueño o de los dueños de la compañía. Eso no se delega, jamás. Y esta como última, aunque no necesariamente son los únicos tips, hay que mantenerse informado. Hay gente que empieza a montar un negocio y dice yo voy a vender este producto y nunca se fijó y resulta que ese producto lo inventaron hace 100 años y él pensó que lo estaba inventando.
Cuando yo estudiaba me decían, señores, mucho cuidado con inventar la rueda, que la rueda ya la inventaron. Entonces, si se nos ocurre vender un producto, fijémonos que no exista. Y si existe, entonces hagámosle alguna variación, o si existe y es similar, pongámosle un valor agregado. Revisemos los precios a los que vamos a vender, porque muchas veces salimos al mercado con un precio grandísimo y hay otros que lo están haciendo más barato, o al revés, nosotros salimos muy baratos y hay otro que lo vende más caro, pero entonces ahí hay una oportunidad de venderlo un poco mejor. Hay que escuchar las noticias, hay que leer libros sobre emprendimiento, hay que hacer benchmarking. Para los que no saben qué es compararnos con los otros, los que tienen, digamos, productos similares. Ojo que no necesariamente un producto similar es la única competencia. En el mercado nos compiten con productos totalmente distintos, pero que al final entran a reemplazar los productos que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, ahora quienes están vendiendo, digamos, productos que se pueden consumir desde la casa, empezaron a competirle a una cantidad de productos totalmente diferentes, pero que se venden en la calle. Entonces, no necesariamente es el producto, sino la circunstancia lo que hace que reemplacen los consumos. Digamos que este es un pequeño bosquejo, algo que preparé muy corto, muy sencillo, para contarles a ustedes qué debemos tener en cuenta antes de iniciar un emprendimiento. Listo, súper, Conrado, muchas gracias. Aquí tenemos varias preguntitas de varias personas, pero sí, como somos tan poquitos, sí me gustaría de pronto escucharlos con su voz, de pronto que algunas personas levanten la mano y nos hagan algunas preguntas. Yo voy a empezar por una por aquí. Sarita Giraldo nos ha hecho varias, pero creo que son un poquito más digamos, un poquito más avanzadas. Vamos a empezar Coquito con los que han hecho Coquito y luego vamos avanzando con la de ella. ¿Listo? Entonces, por aquí Camilo García nos dice, ¿cómo costar un producto y qué porcentaje se debe tener en cuenta para donar a una labor social de ese porcentaje? Bueno, es muy importante lo que incluye Camilo en su análisis, porque dentro de esa competencia y dentro de esa nueva onda de negocios hay una cosa que se llama responsabilidad social y como ya hay tanta, digamos, tanta publicidad o tanta conciencia en los consumidores, incluir algo de responsabilidad social es muy interesante. Para costear un producto, para costear algo que vamos a vender, es muy importante tener en cuenta varias cosas. Lo primero, obviamente, son los costos directos. Digamos, generalmente un producto tiene costos relacionados con materiales y costos relacionados con mano de obra. Entonces, es tomar esos materiales, obviamente, los precios digamos, del proveedor, los impuestos que se pagan por ellos, las cantidades que se consumen en cada producto. Luego, incluir la mano de obra. Tengan mucho cuidado cuando incluyen mano de obra, porque en mano de obra hay que incluir el salario que se paga más las prestaciones sociales, que son, digamos, todo lo que le queda acumulado al trabajador como primas, cesantías, vacaciones. Después, la seguridad social, que es lo que se paga en las entidades de salud, a la pensión, al ARL. Eso nos da un costo, digamos, un valor. A ese valor le vamos a sumar lo que nos queremos ganar. Bueno, también hay que sumarle los gastos, digamos, que tenemos que no son directos asociados al producto. Por ejemplo, si tengo una bodega, si tengo un administrador, si tengo un vigilante, esa parte que no va directamente asociada al producto, lo que llamamos nosotros gastos o costos indirectos de fabricación, se calculan. Eso pues tiene una metodología que la podemos ver más adelante, se le van sumando al producto. Después le suman lo que te quieres ganar. Las márgenes dependen mucho del mercado. Si yo, por ejemplo, entro en un sector de servicios o entro en un sector, digamos, de productos masivos, hay márgenes muy pequeñas. Hay márgenes, por ejemplo, del 10, del 12, del 15%. Si entro, por ejemplo, en un mercado un poco más selecto, donde, digamos, puedo tener públicos con una capacidad de compra superior, yo puedo optar por un margen de rentabilidad mucho más alto. En fin, lo que yo hago es poner ese margen de rentabilidad de acuerdo al mercado, al sector en el que me voy a desenvolver, se lo voy sumando a ese costo. Y esa parte de responsabilidad social me parece muy interesante
pero sugiero que arranquemos con porcentajes pequeños. Por decir algo, si yo voy a hacer una labor social, puedo empezar a asignar algunos puntos de mi margen total. O sea, si tenemos un negocio que es negocio, o sea, que es con ánimo de lucro, pues no podemos confundirnos. Entonces, le ponemos unos porcentajes del margen que quiero obtener a esa responsabilidad social. Si lo manejamos bien, pues vamos a tener posiblemente más público que va a llegar, vamos a vender más y a medida que los volúmenes de venta aumentan, pues los márgenes se van mejorando, porque pues se empiezan a absorber costos fijos y todas estas cosas. Entonces, recomendación, costos directos, costos indirectos, gastos, margen de utilidad y un margen de responsabilidad social, que puede ser un porcentaje del margen, por decir algo. Si el margen total es el 30, puedo hablar de un 10% del margen total, o sea, 3 puntos para responsabilidad social. Y lo van mejorando. Nada de esto es definitivo, solo que lo voy observando. Si yo veo que a medida que los meses pasan, ese margen se puede aumentar, lo podemos aumentar. Pero tenemos que ir con mesura. Perfecto. Bueno, para las personas que están conectadas, aprovechen y hagan las preguntas en el chat porque ya va a ser tipo conversatorio que ustedes preguntan y nosotros contestamos. Por aquí hay una pregunta que dice, ¿qué recomiendas hacer? ¿Un plan de negocios o un plan estratégico? Sé que el plan de negocios es como pólvora para gallinazo. Lo digo por otros emprendimientos porque ese plan no me sirvió para nada frente al mercado. Bueno, lo que pasa es que en el mercado se acuñan una cantidad de términos. Un plan de negocios es cuando yo estoy en ceros. Entonces arranco y primero defino qué voy a vender, a qué costo lo voy a vender, a qué mercado voy a apuntar, cuál es el tamaño, digamos, del mercado que quiero. Puede ser que el mercado total sea Colombia, pero voy a apuntar solo a la ciudad. Y ese plan de negocios, cuando dicen pólvora para gallinazos, entiendo es que no sirvió para nada, es porque realmente, si usted no lo ejecuta, pues queda un documento muy bonito. ¿Por qué? Porque es una idea que no se ejecuta y no hay ideas que sirvan de nada si no tienen acción. Entonces, un plan de negocios, pues lo ideal para cuando se va a iniciar, hay que hacer un plan de negocios. El plan estratégico, digamos que podría llamarse igual, pero finalmente dentro del plan de negocios inicial usted puede incluir una estrategia. Entonces en esa estrategia usted considera una cantidad de elementos nuevos. El mercadeo, por ejemplo, va a empezar a incluir, digamos, cómo incrementar los mercados, cómo incrementar los productos. Se pueden llamar igual, pero finalmente, si arranca con un plan de negocios que puede ser estratégico, en el que incluya las políticas de mercadeo, que incluya las políticas de calidad, que incluya políticas de proveedores, que defina un tamaño de mercado al que va a apuntar, es igual, es un plan estratégico, pero necesita tener acciones y tiene que tener detrás de un plan, siempre van unas funciones, unas cosas a ejecutar y entiendo la pregunta, son muchos los planes de negocios que se quedan en un escritorio porque no hay financiación. Si, por ejemplo, no tengo cómo financiarlo, ese plan de negocios no va a funcionar, porque entonces no hay dinero para hacer las muestras, no hay dinero para hacer el mercadeo inicial y nos quedamos ahí. Finalmente, los emprendimientos, las estadísticas son lamentables, pero en Latinoamérica el 90% de los emprendimientos no duran más de 5 años, porque nos pasa mucho eso. Hacemos un plan muy bonito y en la ejecución nos quedamos cortos. Listo, perfecto. Voy a colocar otra pregunta que hay por acá que dice así, ¿cuánto debo invertir en redes sociales para promocionar mis servicios? Bueno, depende mucho de qué estoy ofreciendo. Yo he visto personajes que venden mucho en redes sociales y con poca inversión. ¿Por qué? Hemos aprendido, no sé si Aleja ya debe ser experta, pero no le apuntamos a todo el mundo. O sea, si usted tiene un mercado identificado, usted sabe que se mueve hay que segmentar el mercado. Entonces, ¿a qué edades les apunto? ¿A qué ciudades? ¿Con qué, digamos, tendencias o qué tipo de cosas quiere mi público? Hay gente que dice, bueno, voy a pagar 1 millón de mercadeo y le apuntan a todo el país, pero no lo ven sino en Medellín. ¿Entienden? Entonces, hay que conseguirse
hay unos tesos en redes sociales. De hecho, algunos de mis socios con los que he trabajado saben mucho de redes sociales. Hay que orientar el mercado al que vamos a trabajar. He visto personas muy efectivas en redes sociales que empiezan a vender los servicios invirtiéndose 20 o 30 mil pesitos diarios en mercadeo. Hay que definir qué días publico, que definir a quiénes apunto. Se segmenta el mercado por edades, si es para hombres o para mujeres, si es en ciudades cercanas, intermedias o grandes, los que visitan las redes en el día, en la mañana, en la noche, las horas de publicación. Hay una cantidad de claves que pues, los que son expertos en redes sociales lo pueden hacer. La inversión en mercadeo normalmente he visto es, digamos, baja, pero si hablamos, por ejemplo, de porcentajes, por ejemplo, con Alejandra y Sofía, los porcentajes que se invierten en redes no pasan de ser el 2 o del 3% de las ventas. O sea que una poca inversión genera buen resultado si lo hacemos bien organizado. Yo también quiero agregar algo a eso, Conrado, y es depende de, pues, primero de qué tan agresivo quieres estar como con tu negocio también, porque obviamente al inicio uno tiene que hacer primero conocer quién es tu cliente, que es el primer paso antes de invertir cualquier cosa en publicidad. ¿Quién es tu cliente? ¿A quién vas dirigido? Y pues obviamente hay expertos que te ayudan a encontrar quién es tu cliente ideal, o si tú ya lo tienes muy claro, pues simplemente empiezas a generar ese nicho. Y ya luego empiezas a generar confianza, que esa es otra pregunta que nos hacen por ahí, cómo generar confianza, y es empezar a vender y a generar valor agregado a esos primeros clientes. En nuestro caso, pues en nuestro emprendimiento ha sido mucho el voz a voz, el mercadeo, entonces no hemos tenido que invertir mucho. Pero, por ejemplo, ya llega un momento del emprendimiento, nosotros ya vamos a cumplir 2 años, y es ya queremos expandir más, entonces ahí sí queremos asesorarnos de personas expertas en pauta, en redes sociales, en diseño pues de redes y bueno, un montón de conceptos alrededor del mercadeo digital, y queremos potencializarlo más, entonces seguramente vamos a tener que invertir mucho más, pero porque queremos ser mucho más agresivos, porque ya tenemos 2 años de trabajo donde ya el voz a voz nos ha servido, donde tenemos ciertos influenciadores de la marca o del producto, y eso nos hace que de pronto ya en este momento queramos expandirnos mucho más, pero al inicio uno con poca inversión en las redes sociales puede empezar a generar lo que llamamos esa confianza o ese posicionamiento de ese producto o servicio. Para mí incluso es más efectivo al inicio, más que pautar, que te conozcan. Entonces al inicio de pronto nosotros invertimos más en influenciadores o en regalar algunos productos en algunas ferias o en ir a hacer presencia de marca en algunos eventos que eran afines a nosotros para empezar a generar ese posicionamiento y esa confianza. Entonces es lo que yo puedo agregar. Y el contenido. Hay que tener cuidado cómo generas contenidos, porque podemos gastarnos un pocotón de plata y no tenemos buenos contenidos, no comunica. Yo creo que ahí necesitan un buen comunicador para saber cómo hacer el mercadeo. Bueno, y aquí alguien hace una pregunta con respecto a esto de las redes, que para que lo unamos, y es, si soy una empresa de consultoría en ingeniería y mi mercado no tiene tanta presencia en redes sociales, los dueños son mayores de edad, ¿cómo me vendo? Yo le respondería a esta persona es, busca los lugares donde frecuentan estas personas, los eventos a donde van estas personas, los aliados de pronto que sí aparezcan en redes, que este nicho frecuente para hacer alianzas de este tipo. No todos los emprendimientos son para todas las redes sociales. De pronto tu nicho está más en Twitter o en Facebook que en Instagram, o de pronto más en YouTube, no sé, eso ya es analizando cuál es tu público. Por ejemplo, nosotros tenemos una lavandería y nosotros Instagram no es nuestra red más fuerte. A nosotros nos siguen más mamás y personas mayores que están más en YouTube. Y lo que hacemos es ingresar a grupos como de donde están más las mamás o esos nichos, y ahí atacar y empezar a hacer alianzas con marcas afines a nuestro nicho para no perder el tiempo comunicando un montón de cosas en una red social, que perdemos es tiempo y dinero, porque el tiempo también es dinero, y no tenemos los resultados que queremos. Bueno, por aquí otra persona dice, dime, Conrado, dale. Ahí encaja lo que les decía, hay que identificar bien nuestro mercado y cómo llegar, porque no es lo mismo
hablar a un nicho de mercado que a otros. Totalmente pasa transparente si la información no llega. Lo que decías de los sitios donde se reúnen, pues ahora estamos en confinamiento, pero hay otros sitios muy interesantes que son los coworking. También llegan allá emprendedores de unos tipos específicos que no siempre están en redes. Entonces también es interesante. Bueno, por aquí dice, si se piensa empezar sin un monto muy alto, ¿cuál es la recomendación para no fracasar en el intento? Repito, si piensas empezar sin un monto muy alto, ¿cuál es la recomendación para no fracasar en el intento? Pues es que cada emprendimiento es único. Yo conozco gente que ha empezado con 500,000 pesos. O sea, depende de tu producto. Pero digamos, lo voy a poner de este tamaño. Si, por ejemplo, tú tienes 500,000 pesos y vas a montar un servicio de comidas, con 500,000 pesos puedes hacer 10, 15 o 20 platos en el día. Y vendes esos 15 o 20 platos en un día o en 2 días. La pregunta es, si en esos 15 platos ganas el 30%, pues imagínate, en una semana ya habrás ganado, has doblado, has triplicado el capital. Entonces, es muy relativo el tener una cantidad, si es poquito o es mucho. Para una empresa, digamos, de combustibles, como la que menciono, puede ser mucho o suficiente, 500,000. En cambio, hay empresas grandes, ahorita estamos asesorando a unos muchachos en Neafit que tienen un emprendimiento y la inversión inicial supera los 150 millones de pesos. Esa cifra no se va a recuperar en los primeros 6 meses, 8 meses. Entonces, es muy relativo decir es poquito o es mucho 500,000 o es mucho 150 millones de pesos. Depende de mi producto. Yo conozco emprendedores que arrancaron con 1 millón y doblan ese millón cada 2 semanas. ¿Qué les falta? Les falta masificar el producto y convertirse, digamos, en grandes, digamos, empresas, pero pues a veces también pasa que ese tipo de negocios funciona solo en pequeño, entonces tienen que pensar ya en industrializarse, en hacer una serie de inversiones altas. En emprendedores, ahora que esta persona lo menciona, arrancan muchos en su casa, con poca inversión, consumiendo los gastos de energía de la casa, el espacio de la casa, todo eso. Eso es bueno, pero también es muy importante tenerlo en cuenta porque si no tienen costeado, si no proyectan el crecimiento, se quedan en la casa y finalmente en la casa al fin se van a cansar todos de que siempre haya reblujo, de que la energía no está alcanzando. Entonces hay que costear todo, llevar eso a un producto, digamos, a los costos del producto, imaginarlo y proyectar el crecimiento. Yo puedo decir, empiezo con 500,000, con 1 millón, con 2 millones, que es lo que tengo, pero me proyecto y en 6 meses monto mi negocio, invierto 10 o 15 o 20 millones más. Por supuesto, si no los tengo que organizar o pedir un crédito, pero nos vamos proyectando. Para eso se utilizan las proyecciones en los negocios. Entonces, se puede empezar pequeño, la cifra no importa, depende de mi tipo de producto, pero tengo que hacer rápidamente una proyección de crecimiento para no quedarme estancado. Listo, por aquí, ya que hablas de los créditos, preguntan, ¿crees que es importante apalancarnos de préstamos financieros o definitivamente ir solventando los gastos con los mismos recursos de la empresa que se van generando en el mes o diariamente? No, los créditos son necesarios. Yo le digo a los emprendedores, no se limite a sacar un nuevo producto si no tiene la plata. No, diseñe un nuevo producto, proyéctelo, haga sus cálculos de cuánto se puede ganar, estudie el mercado y cuando ya tenga los cálculos, consiga el crédito, porque no siempre vamos a tener el dinero para emprender. O sea, endeudarse no es tan malo como mucha gente dice, no, yo no le debo un peso a nadie, pero nunca van a tener nada. No, hay que endeudarse, pero organizadamente. Tener un plan de cuándo vamos a empezar a invertir realmente. No es decirle al banco, préstame 100 millones de pesos, los meto a la cuenta y empiezo a hacer el plan. No, hago mi plan primero, hago la proyección y, por ejemplo, con los ahorros que tengo, trabajo el primer mes, perfecto. Del mes 1 al mes 2 voy a empezar crédito, entonces proyecto para que el banco me desembolse en ese mes siguiente. Y puedo, inclusive, si empiezo a recuperar, el banco me puede hacer una proyección de pagos a 36 meses. Hay gente que dice, no, eso no voy a pagarlo y no en 36 meses, pero su negocio empieza a dar utilidades, empiece a pagarle al banco, o sea, empiece a amortizar la deuda. De esa manera usted
reduce los intereses, empieza a aprovechar los recursos de la empresa y minimiza los costos financieros. Pero no se estanque si no tiene el dinero. Endeudarse es importante, hay que hacerlo. Claro, claro. Y yo con eso que dices, pues puedo como colocar el ejemplo de nosotros en cuanto a las proyecciones, porque si nosotros no sabemos cuánto queremos vender, a dónde queremos llegar, mes a mes nos podemos ir como estancando y pues simplemente no poniéndonos esas metas y objetivos, sino que yendo mes a mes, y es ahí donde uno de pronto pasa el tiempo y no crece. Entonces yo creo que es importante poner esas proyecciones, esos objetivos de cuánto se quiere vender para ya alinear eso a todas las estrategias de mercadeo y de venta que debe haber detrás de eso, y si hay necesidad de crear un nuevo producto o bueno, generar nuevas estrategias, deben ir alineadas como esas proyecciones. Creo que es como la herramienta más poderosa que nos has compartido en este tiempo, Conrado, a nosotras, pues en Yo Vivo en Gratitud. Bueno, como para ir cerrando, Conrado, nosotros habíamos hablado, yo sé que tú estás prestando asesorías online en este momento, Sí. quizás las personas quieran conocer un poquito de esas asesorías, cuéntanos qué pueden encontrar contigo, qué no, y yo también hice este conversatorio también para que si las personas se inscribían tuvieran un beneficio contigo, porque esa era la idea, que te conocieran, bueno, que sepan que uno necesita ayuda, porque nosotros a veces queremos hacer todo solas, pero cuando se trata de crecer y de verdad tener un potencial con el emprendimiento hay que asesorarse de las personas que saben, y pues para nosotros ha sido una bendición encontrarte y poder organizar la casa como la tenemos ahora. Cuéntanos un poquito sobre qué beneficio nos puedes dar a nosotros que estamos aquí conectados, estas 17 personas, y qué es lo que estás ofreciendo ahora. Bueno, yo tengo más o menos una presentación de cómo, digamos, funcionamos, pero digamos que para los asistentes la idea es que me conozcan, que podamos, digamos, iniciar una relación comercial y que tengan muy claro que, pues, que el tener un consultor no siempre es tan costoso, porque yo, por ejemplo, en el medio que me he desenvuelto durante mucho tiempo, pues las empresas de consultoría son súper costosas, los informes son carísimos, y realmente con EAFIT he aprendido que podemos, espérenme a ver si puedo compartirles aquí la presentación. Con EAFIT hemos aprendido que hay consultorías o hay forma de ayudar a la gente, pues primero gratis, a través de la universidad, dedicando unas pocas horas, pero yo siento que muchos emprendedores necesitan como un poquito más, los modelos financieros, por ejemplo, no los tienen muy claros. Lo que decía al principio, si yo estoy recién egresado, pues tengo la teoría muy clara, pero esa teoría yo no sé bien cómo la aplico. Entonces, digamos que yo tengo un brochure más o menos, que lo he presentado ya en las redes sociales, con un poquitico mi experiencia, algunas estadísticas y aquí algunas etapas del negocio. Entonces, digamos, si tengo la idea de negocio y estoy comenzando, nosotros podemos arrancar con una inversión inicial, conociendo pues como todo el detalle, ayudándoles a hacer el plan de negocios. Entonces, calcular cuál es la inversión inicial, un punto de equilibrio, el presupuesto de gasto, los costos variables, la rentabilidad. Digamos lo que les mencionaba al principio, para que ese plan de negocios que se hace al comienzo no quede por allá como letra muerta. Eso tiene pues, digamos, un costo de 650.000, son 7 horas aproximadamente de trabajo que se le dedica. En la parte de implementación, entonces ya cuando crecen hay que rendir cuentas a los socios, hay que aumentar los ingresos, evaluar los proveedores. Entonces aquí ya creo que empezamos a manejar como una aplicación, entonces hay que hacer lo que hicimos con Aleja y Sofía, conseguir una aplicación contable, montar todo allá, sacar balances, estados financieros, análisis financiero, seguimiento, proyecciones. Digamos que en esta segunda parte tenemos también una duración de unas 5 horas y el costo son 450.000 pesos. Se registran todos los movimientos contables, sacan estados financieros, análisis, se enseña más o menos cómo se interpreta la información contable y se elige un sistema contable. Después, esto ya para empresas, digamos, yo encuentro emprendedores que tienen 1 año o 2 años y aparecen inversionistas, es muy usual. Ahora con los startups en Colombia aparecen inversionistas que quieren
comprar, pero el empresario no sabe cuánto vale su negocio. Dice, no, yo no tengo ni idea cuánto vale. Yo estoy trabajando aquí 1 o 2 años, entonces valoramos la empresa. Ese proceso de valoración incluye un diagnóstico, una evaluación de procesos, los riesgos que puede tener, un análisis financiero también con proyección a 5 años, y valoramos los activos y los pasivos. Ese es un poquito más complejo y tiene un costo de 5 millones de pesos. Y después un acompañamiento, le ponemos unas tarifas por hora, muchas personas no necesitan sino 1 o 2 horas. Hacemos una reunión, de pronto hacemos consultas ahora telefónicas que no podemos hacerlas presenciales, y el costo de la hora sería 90.000 pesos. Básicamente esa es mi presentación. ¿Qué sugiero, digamos, para los que asistieron hoy? Sería ofrecerles una charla pues una conversación tú a tú de por lo menos 1 hora, 1 o 2 horas de asesoría donde podamos hablar de los temas que más necesiten. Pueden traer, digamos, hacemos una charla y nos sentamos, pues lo hacemos por este medio, donde traigan las inquietudes más urgentes que tengan. Las podemos resolver si son de alguna proyección